Hola, buenos días a todos, tardes, noches, según el momento en que estáis viendo este vídeo. Encantado otra vez de estar con vosotros y hoy vamos a hablar un tema muy relevante en Ethereum que son el hard fork de Metropolis, pero lo vamos a englobar dentro del contexto de lo que ha sido la evolución de Ethereum, un poquito a grandes rasgos, y concretamente qué innovaciones nos trae este nuevo hard fork que ya está está en proceso de Metropolis y hacia dónde vamos. Entonces espero que sea de muchísimo interés porque esto en realidad es cultura de la blockchain. Si no sabéis esto, pues por mucho que sepáis programar contratos en Solidity, no vais a ser grandes profesionales de la blockchain si no sabéis, pues al final, qué son los protocolos, cómo se actualizan, cuáles son las actualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sin más dilación, vamos a meternos en el fregado y vamos a ver exactamente cómo funciona. Os he hecho una diapo que nos va a permitir pues ver un poco, espero, esquemáticamente todo lo que ha sido la evolución histórica de Ethereum. Bien, Ethereum desde el principio, Vitalik Buterin, que es su fundador, siempre lo ha visto como un proceso. O sea, Vitalik Buterin no quería en ningún momento sacar una blockchain, digamos, terminada. Ethereum, cuando salió a la luz en el 2000, allá por el 2015, no era una versión finalizada, era la versión, digamos, más beta dentro de un proceso de evolución, de mejoras en cuanto a seguridad, escalabilidad, desarrollo, etcétera, para llegar a lo que veremos que ellos denominan Serenity, que es la versión, como su palabra lo indica, de serenidad, cuyo objetivo es simple y llanamente difundir el uso a nivel mundial y generalizado de esta blockchain. Bien, como podéis ver aquí en el 2015, ya en el 2009 había nacido Bitcoin, pero fue en el 2015 cuando se dio a luz a Ethereum. Ethereum, no vamos a entrar ahora en las diferencias con Bitcoin, ya muchos tenéis que saber de esto, pero supuso pues, un paso a una segunda versión de blockchain mucho más enriquecida y poderosa con los smart contracts. Bien, esta función Frontier es se produce en inglés mal, bueno, perdonadme, bueno, creo que en americano, en Estados Unidos sería Frontier y en inglés europeo Frontier, ¿no? Es esa terminación. Pero básicamente lo que quiere decir es como frontera, ¿no? Algo así. Entonces, en el 2015 sale esta versión, es una versión beta, digamos, podríamos decirlo así, una versión mínimamente viable, ¿vale? Eso es una palabra que se suele usar mucho. Una versión mínimamente viable, es decir, que se podía hacer transacciones, se podían ejecutar todas las funciones dinámicas de la red de Ethereum. En aquel entonces era una versión que tuvo muchísimas vulnerabilidades, bugs, fallos, pero era para eso, era concretamente para poder analizar todo esto y generar versiones mejores. Simplemente su objetivo era empezar a rodar. Y ahí ya sabéis que las blockchains tienen lo que se llama una prueba de dificultad, que es el nonce, es esa variable aleatoria que por fuerza bruta los mineros tienen que dar con ella pues, para cumplir un nivel de dificultad, ¿no? Que el nivel de dificultad es pues, la cantidad de ceros con los que tiene que iniciar el hash del bloque. Son cosas que no va a tratar en este vídeo porque si no empezaríamos a meternos en muchas historias y no acabaríamos nunca este vídeo. Pero bueno, que por si alguien no lo tenía muy claro, pues es eso, ¿no? La dificultad es el número de ceros por delante con los que se inicia el hash del bloque que ha sido minado. Entonces, a más ceros, mayor dificultad, mayores pruebas de fuerza bruta tiene que hacer el minero para dar con el nonce justo, ¿no?
que da ese resultado, que da el resultado con ese patrón. Entonces, digamos que en todas las blockchains, tanto en Bitcoin como Ethereum, lo que se hace es asociar directamente el nivel de dificultad, es decir, esa cantidad de números de ceros, a el tiempo de minado del último bloque. Ellos consideran una cantidad de tiempo adecuada para el buen funcionamiento de la blockchain. En el caso de Bitcoin son 10 minutos, en el caso de Ethereum en la actualidad son 15 segundos, y entonces si el siguiente bloque, si entre el último bloque minado y el bloque que se ha minado ahora hay menos, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, menos de 10 minutos, en ese caso lo que se hace es añadir mayor dificultad, mayores ceros en el patrón del hash siguiente a minar. Si por el contrario se ha tardado más del tiempo estimado correcto, lo que se hace es reducir la dificultad, pues que haya menos ceros en el próximo hash. Y todo es pues para mantener el tiempo de minado estable en esos tiempos marcados, que cada blockchain pues tiene el suyo. Bueno, entonces por aquel entonces era en 25 segundos. Luego Homestead es la segunda versión, y veis esta flecha que es como una evolución histórica. La segunda versión, actualización de la blockchain, se da en el 2016, un año después de la salida de blockchain de Ethereum, y digamos pues que ahí lo que quiere decir es como la casa, ¿no? Como digamos pues una versión ya aceptable, una versión ya más funcional, mucho más funcional, sin tantos, o sea, sin agujeros de seguridad, etcétera, ¿no? Eso se produce en el 2016. Y fue en el 2017 cuando se inicia un nuevo proceso de actualización de esta blockchain que se denominó Metrópolis. Metrópolis tiene muchísimos cambios, en realidad es la gran actualización de Ethereum. Pero se divide en dos, digamos como en dos subactualizaciones, ¿no? Bizancio y Constantinopla, que os lo pongo aquí en pequeño. Metrópolis, por tanto, estaría compuesta por dos subactualizaciones, Bizancio y Constantinopla, pero que en el fondo lo que buscan es todos estos cambios, incorporar todas estas características que voy a explicar ahora aquí. Bizancio entra, digamos, en el 2017, ya veis que la evolución de las actualizaciones son más o menos anuales, y a la altura del bloque de 4.370.000. Los hard forks no se producen, digamos, a tal hora, de tal día, de tal año se produce esta nueva actualización. No, se produce por altura del bloque. Nosotros tenemos, los bloques tienen un número, que es pues un número consecutivo. Si el bloque Génesis tiene un 0, el bloque siguiente un 1, el 2, el 3, el 4, según se van minando, se van subiendo, se va poniendo un número de bloque que se llama altura, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cadenas de bloques horizontalmente representadas, ¿no? Pero realmente la forma más correcta de verlo sería en vertical, una red que va creciendo en vertical, como de un árbol se tratase, y las ramas, las bifurcaciones que se desvían por los motivos que sean fraudulentos, equivocaciones y demás, pues al final acaban cayéndose del árbol y se va quedando una única rama, que es la rama de la verdad, la rama de la blockchain. Bien, pues a una altura los cambios se plantean para alturas de bloques, y entonces Bizancio, esta subdivisión de Metrópolis, se inició en el 2017 en el bloque 4.370.000. Bien, vamos a ver un poco todas estas características que intenta incorporar Metrópolis.
hay que decir que actualmente iba a entrar Constantinopla, la segunda subactualización de Metrópolis. Concretamente iba a entrar en pues recientemente, el día pasado, en el bloque, no sé si me acuerdo ahora cuál bloque era, sí, en el bloque 7.080.000, pero hubo un fallo muy importante que ha hecho que Ethereum, a ver si os lo paso aquí por la otra pantalla, Ethereum hizo un comunicado oficial, bueno, los desarrolladores, porque la red no pertenece en sí a nadie, que bueno, se retrasaba porque se había localizado un fallo de reentrada, reasignación. No quiero entrar mucho a ver lo que es un fallo de reentrada, pero es un fallo muy serio. Esto es lo que produjo la caída de DAO, si os acordáis de la ICO-DAO. Al final, pues es de forma recurrente poder llamar a una función sin que se actualice de tiempo a que se actualice una variable del smart contract que es de vital importancia. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. No son llamadas recurrentes a una función ejecutando una primera instrucción sin que se ejecute otra instrucción que lo que hace es actualizar una variable, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver ahora, quedaros con que es un problema serio, de Ethereum, y entonces, bueno, pues están ahí en proceso de corregirlo y volver a comprobarlo. Todo esto se comprueba en las testnets antes de pasarlo a la mainnet, ¿no? De implantarlo en la mainnet. Bien, dicho esto, pues estamos a las puertas, aún no se sabe exactamente cuándo, porque es un error que tendrán que corregir. Anunciarán el nuevo bloque cuando sea corregido. Y bueno, lo que se va a intentar es pues aplicar todo esto que en parte pues Bizancio ya hizo adelantos, ¿no? Primero el Zero Knowledge, ¿no? Zero Knowledge es cero conocimiento, es lo que usa Zcash. Todos conocéis la cryptocurrency Zcash, pues Zcash lo que permite es el anonimato absoluto. Claro, hasta ahora las blockchains tipo Bitcoin, por ejemplo, etcétera, o Ethereum hasta este momento, nos daban un pseudo-anonimato. Esto es una cosa que la población en general, que no está muy enlazada al mundo del blockchain, no lo ha sabido interpretar muy bien. O sea, el pseudo-anonimato es que yo estoy identificado en la red, en la blockchain, pero con un alias. Ese alias es mi address. Y el problema es que a mí no me van a asociar con mis nombres y apellidos porque ese alias no hay ningún registro que se asocie a su vez a mi nombre y apellidos. Por tanto, estamos hablando de un pseudoanonimato porque luego en todas las transacciones que genera mi alias, es decir, mi address pública, son visibles una tras otra. Por lo tanto, de ahí viene el pseudoanonimato. Con Zcash se consiguió un anonimato mayor número el anonimato absoluto, podríamos decir, no pseudoanonimato, es una vuelta más de rosca al anonimato con el algoritmo de conocimiento cero. El algoritmo de conocimiento cero, es decir, lo que evita es incluso identificar las cuentas, no los movimientos. Esto es para un vídeo, aparte, pero para entenderlo imagínate, hay varias metáforas, en internet, a ver, os voy a mostrar ahora, varias cosas que vais a poder entenderlo mejor. Conocimiento cero. Voy a ir aquí a la Wikipedia y ahora os lo muestro, os lo paso aquí. Conocimiento cero. Si os fijáis en este gráfico de aquí arriba, voy a ponerme aquí, hay un conocimiento cero, es decir, bueno, yo tengo algo y te voy a demostrar que tengo ese algo, pero mandándote una prueba, no mostrándote el algo, ¿no? Por ejemplo, decir, yo tengo algo en el bolsillo, pero te estoy diciendo que, por ejemplo, tengo un lapicero en el bolsillo. Pero la forma de mostrarte que tengo el lapicero en el bolsillo sería sacar el lapicero y enseñártelo. Pero si obtengo alguna manera
Y yo en demostrarte que tengo el lapicero sin enseñarte el lapicero, eso es una prueba de conocimiento cero. Se suele usar bastantes metáforas o ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí, imagínate que yo tengo un laberinto. Entonces, en ese laberinto yo llego, ya sabéis que los laberintos tienen muchos caminos y al final es llegar al centro del laberinto, ¿no? Vamos a poner, de hecho, mejor laberinto en imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí el objetivo es llegar o aquí, que se ve mejor, al centro, ¿no? Este es el objetivo del laberinto. Entonces, yo soy una persona A y consigo llegar, localizar el camino adecuado y llegar al laberinto. Vale, perfecto. Ahora el problema es, vienes tú y me dices, yo también he sido capaz de llegar al laberinto. Tú has cogido, hay varios, imaginaos que hay varios caminos para llegar al laberinto, ¿no? Al centro del laberinto, no solo uno. Entonces tú me dices, yo he llegado al centro, entonces, lo que haría y me indicas el camino, si me indicas el camino por el que has llegado. Si yo desde el centro del laberinto consigo salir fuera del laberinto por el mismo camino que tú supuestamente has tomado para llegar al centro, quiere decir que tú has estado en el centro, porque si no ese camino no me habría llevado a la salida. No, es un ejemplo, bueno, es un poco un ejemplo complicado igual de entender. Es que hay que dejar la mente un poco en blanco para esto, pero básicamente, bueno, otra forma también, igual lo veis de esta manera, es un sudoku. Un sudoku tiene varios números, ahora os voy a mostrar. ¿Qué pasa con el sudoku? Bueno, el sudoku lo que ocurre es que tienes que rellenar pues, cuadrículas, matrices, sin que se repitan los mismos dos veces un mismo número, tanto en las filas como en las columnas, como en los cuadrantes, ¿no? Hay 9 cuadrantes. Entonces, ¿cómo demuestro yo, cómo te demuestro a ti, por ejemplo, que yo he conseguido rellenar este sudoku sin enseñarte pues el sudoku como lo he rellenado, ¿no? Como he escrito con el boli? Pues yo, por ejemplo, puedo acoger y hacer un algoritmo en el cual cada número aleatoriamente me lo convierta en otro número. Pues los 5 a partir de ahora van a ser los 2, los 3 van a ser los 9, los 9 van a ser los 1. Y entonces yo lo que me va a salir es otro sudoku con diferentes números porque los hemos cambiado, los hemos asociado cada uno a un número diferente, pero va a cumplir con la condición de que no se repiten, evidentemente, por matemática. Y entonces, si yo te enseño ese sudoku, tú vas a poder llegar a la conclusión de que yo lo he realizado. Esta es la cuestión. Pero básicamente lo que aquí importa en esta característica es que va a aplicar, digamos, las características pues, de los grandes de conocimiento cero, que son evidentemente ZK. Esto tiene, ya veremos, a ver si hago un vídeo más entrando en este tema, tiene unas fórmulas, veréis que hay unas variables aleatorias, etcétera, pero no quiero entrar ahí porque, bueno, es un poco complejo. Pero quedaros con que la finalidad es esa, pues pasar del pseudoanonimato al anonimato total. Esto, claro, plantea problemas cara a rendir cuentas por entidades y demás, pero bueno, en principio es una mejora para el usuario. Luego estaría el paso, y este sí que es un cambio radical, el paso a la prueba joder, ¿cómo
no me ¿cómo se llama en inglés? Proof of stake, ¿vale? La prueba de participación, que va a ser, aquí os voy a poner, Proof of stake. Estas son las siglas, ¿vale? Pasaríamos de un Proof of Work, que ya sabemos todos cómo funciona, es el minado, a un Proof of Stake, ¿vale? ¿Qué problemas tenía el minado? Bueno, el minado tenía varios problemas. El problema de ellos, el principal problema era que como estábamos minando, obteniendo ese nonce, ese hash, con procesos paralelos de todos los mineros, pues claro, eso en electricidad consumía mucho. No podemos decir una electricidad exacta porque claro, depende pues, de los precios de la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, una media de 450 millones al año, solo en luz, con el coste pues, en medio ambiente y demás. Luego, la prueba, el Proof of Work, ha tenido un problema, aunque la blockchain se planteó ya en su día en Bitcoin, por ejemplo, como un sistema descentralizado, ese es el objetivo, es decir, y ahí se basa gran parte o prácticamente toda su seguridad. La verdad es que con los ASIC, que son, hasta que aparecieron los ASIC, lo que se hacía era con softwares, básicamente a nivel de software de código llegar a ese hash, ¿no? Y eso lo podías hacer con un ordenador, bueno, un poco potente. Pero se fabricaron unos hardwares que lo que hacen es a nivel de hardware directamente se busca ese node. Y entonces eso es mucho más rápido que el software, muchísimo más rápido. De hecho, hoy en día intentar competir con los mineros que tienen ASICs es imposible. Es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué ocurre? Que eso ha llevado a la concentración de la minería y ha hecho que la descentralización empiece a romperse, con sus peligros además de posibles ataques del 51%, etcétera, que ya hemos visto alguno. No en Ethereum, pero sí en otras, como por ejemplo en Ethereum Classic, ya hemos visto este tipo de ataques. Entonces, con eso se termina. Vamos a terminar, ese es el problema que tiene el Proof of Work. Y luego tiene el tema de la escalabilidad. La escalabilidad es muy baja con el Proof of Work, muy baja. Entonces, realmente lo que necesitamos es escalar para poder llegar a la masa, a la población, ¿no? Y que realmente tenga uso este tipo de blockchain. Entonces, la escalabilidad era muy baja. Entonces para resolver estos problemas, se pasa a lo que se llama Proof of Stake. El Proof of Stake básicamente dice, bueno, ya no vamos a hacer unas pruebas tan duras de minados, sino lo que vamos a hacer es, va a ser un sistema en el cual tú vas a apostar X dinero en Ethers, si minas el bloque bien y los demás te lo dan como bueno, tú vas a recibir, aparte del dinero que has dejado, en los Ethers que has dejado congelados ahí, tú vas a recibir la misma cantidad en Ethers. Y esa va a ser básicamente tu recompensa. Vas a tener una pequeña fuerza de criptográfica, pero nada que ver con lo de antes, ¿no? Entonces, pues va a ser mucho más barato, mucho más barato. Esto también evita, también sigue la filosofía de evitar el fraude, porque claro, esto va a tener un sistema también de probabilidades. Cuanto más apuestes, más dinero dejes congelado, más probabilidades tienes de que tú vayas a minar ese bloque. Y entonces, al final, lo que incentiva es que
el que más tiene en perder, el que más tiene en perder corrompiendo un bloque es el que más probabilidades tiene de minarlo. Es decir, si yo pongo, por decir una tontería, pongo 1.000.000 de Ethers y no, si hago un fraude en el bloque, no me lo van a dar como bueno, porque también se tiene que validar por los validadores, por otros bloques. No vamos a entrar ahora a esto cómo funciona en profundidad la prueba de participación, y claro, yo voy a perder 1.000.000 de Ethers. Esto no me va a salir no me va a salir positivo, con lo cual es un sistema bastante bueno. Ya las ASIC no van a servir porque ya digo que no se va a necesitar, no va a ser una cuestión de cómputo, de capacidad de hash rate, de capacidad de cómputo para obtener el hash, sino una cuestión más de participaciones con apuestas, ¿no? Entonces los ASIC ya no van a servir y eso se va a llevar a una descentralización, a una posible descentralización, entre comillas, porque ya digo que por lo menos a cómo está planteado ahora esta prueba de participación, hay variantes, digamos que el que más apuesta es el que más probabilidades tiene de que sea el que ha asignado para minar el bloque. Pero bueno, esto está un poco en el aire, ¿no? Hay pruebas de participación que ya veremos más, son diferentes sistemas, ¿no? Pero bueno, también aquí lo que se echa en cara es que, bueno, el que más dinero tiene, es decir, que más Ethers tiene, vaya a seguir concentrando todo, más dinero, ¿no? El dinero va a llamar al dinero, digamos, ¿no? Eso que queríamos romper con el modelo tradicional, pues resulta que... Pero bueno, eso en la minería, a mi entender, también pasa porque bueno, al final, ¿quién puede tener las ASICs y grandes cantidades de ASICs? Pues el que tiene el dinero, que a su vez, por el minado va a obtener más y va a reinvertir en nuevas ASICs. O sea, que en el fondo a mí ese criterio no me sirve mucho por eso. Pero bueno, ahí hay que entrar un poco a evaluarlo más y analizarlo como es la prueba de participación pensada para Ethereum. Claro, esto es un problema. Bueno, y la escalabilidad, claro, va a ganar mucho la escalabilidad porque se van a poder validar muchas transacciones mucho más rápido. También como consecuencia de esa prueba de participación, porque ya no va a ser un trabajo intensivo de computación, sino que es más, pues eso, de participación de apuestas. Bien, sin embargo, esto tiene un problema. Esto tiene un problema que, claro, los mineros han hecho inversiones fuertísimas en equipos de minado. Entonces, si implantamos a la fuerza este Proof of Stake, lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de mineros no lo van a actualizar en sus sistemas de minado y se va a producir un hard fork creando otra criptomoneda básicamente, como fue Ethereum Classic, y esto pues es muy malo para el ecosistema y lo que no se quiere es eso, ¿no? Entonces lo que se ha pensado es una bomba de dificultad que ya en su día también se planteó en la actualización de Frontier. La bomba de dificultad lo que hace es aumentar la dificultad del minado, de tal manera que los mineros les cueste cada vez más tiempo minar bloques y por tanto eso influye en su rentabilidad, porque van a tener que estar, para conseguir un Ether, el mismo Ether, van a tener que estar más tiempo consumiendo electricidad para alcanzar ese Ether, ¿no? Entonces, la prueba de dificultad en su principio estaba a 25, la prueba de dificultad generaba que el bloque se minase cada 25 segundos, ¿no? Como de referencia. Luego, cuando se puso Bizancio, se bajó a 15 segundos y ahora se establece una bomba de dificultad cuyo objetivo es el infinito. Básicamente es progresivamente, de forma exponencial, ir aumentando hasta tal manera que ya sea prácticamente imposible o imposible minar un bloque. Ya esto por eso se le llama que, y se plantea que sea todo el 2019 la era de hielo de Ethereum, porque
porque las transacciones van a ser muy lentas y los mineros pues cada vez lo van a tener más complicado. Y luego aparte también para reducir, para, digamos, entre comillas, fastidiar a los mineros, se va a pasar de unas recompensas de 5 a 3 ETs por bloque minado. Con lo cual vas a tardar más en minar un bloque y encima vas a recibir menos recompensa. ¿Con esto qué se está buscando? Lo que se está buscando es que poco a poco, de forma digamos, gradual o al final, los mineros no tengan más remedio que pasarse a Proof of Stake, prueba de participación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Bueno, el algoritmo de la prueba de participación se va a llamar Casper. Cuando oigáis Casper, pues hace referencia a eso. La optimización de gas y la flexibilidad, mejoramiento de Solidity, es otra de las características que ya Bizancio, que ya entró en el 2017 en el bloque 4.370.000, como he dicho antes, ya lo empezó, ¿no?, con la función Revert. Todos aquellos que conozcáis Solidity, sin apuntaros a mi curso, a mi lista de reproducción de Solidity, que es gratuita aquí en YouTube, pues aprenderéis estos conceptos, ¿no? Revert nos permite... ¿Qué ocurría cuando yo llamaba a una función de un smart contract, pero no tenía suficiente gas para todas las instrucciones que requería esa función? Pues que llegaba un momento en alguna instrucción que se quedaba el proceso sin gas y se revertían todos los cambios en el estado del contrato y además se quedaba el minero con mi gas. Con lo cual yo no conseguía lo que estaba buscando llamando a ese smart contract y encima me quedaba sin el gas, que el gas al final ya sabéis que se traduce en dinero en ETHs. Entonces, bueno, claro, se ha querido resolver eso y se usó la función Revert y tal, y ahora estamos en proceso también de optimización de gas a nivel de programación, de diseño de smart contracts en Solidity. Se van a hacer más flexibles, se quiere potenciar un poco la funcionalidad de Solidity, y cómo reducir los consumos de gas, que pues bueno, son variables en función a las actividades que estemos haciendo dentro de un smart contract. No es lo mismo escritura que lectura de los datos, etc. Y el cuarto, 1, 2, 3, sí, el cuarto pues es una abstracción de cuenta. La característica es la abstracción de cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene la adopción hoy en día de blockchain y concretamente de Ethereum? Que si no tienes, nosotros, claro, podemos ver muchas veces cosas fáciles porque tenemos conocimientos técnicos, estamos en el mundillo, vemos cursos, vídeos, etc., leemos artículos, pero pensar en una persona que no tiene ninguna conexión con esto. Claro, tú le dices, usa MetaMask, usa no sé qué, eso es muy complicado, es muy abstracto, es muy complicado. Entonces, lo que se busca es un poco abstraer al cliente final, al panadero, al taxista, etcétera, abstraerlo de todo lo que es el funcionamiento de la blockchain en sí misma y digamos que las dApps permitan cara al usuario final, al usuario final, que permitan como que no haya cambios, como que están utilizando una aplicación de toda la vida. Ni siquiera en algunos momentos ni que se enteren de que hay una blockchain detrás. Esto es un poco la filosofía que se busca. Aquí hay también tratar las cuentas de propiedad externa como si fuesen smart contracts, generando lógicas también en las cuentas, las cuales privadas, pero bueno, eso no lo vamos a tocar. Cuando yo digo que no lo vamos a tocar es no porque no quiera explicarlo, sino porque es mejor dar píldoras y asentar conceptos que meternos en una telaraña y al final no dejar nada claro.
Pero básicamente lo que busca es eso, ¿no? Es decir, mira, no te preocupes de la blockchain, no te preocupes de no sé qué. Tú simplemente utilizas la aplicación como cuando encendemos un iPhone. Nosotros no tenemos por cómo saber cómo está programado la aplicación, la app que hemos descargado, ¿no? El Facebook, la app de Facebook no tenemos por qué saber cómo ha sido programada, ni sus características internas, funcionalidades y demás. Eso para los programadores, ¿no? Nosotros como usuarios no nos interesa, simplemente apretar el botón y ver la imagen. Eso es lo único que queremos. Pues por ahí va la abstracción. Y bueno, y ya digamos que cuando todas estas características, cuando ahora va a entrar Constantinopla, cuando se produzca la adopción entera de la prueba de participación y demás, todo esté asentado, llegaremos a la fase de Serenity, que a día de hoy no sabemos concretamente en qué van a hacer, en qué va a consistir, ni cuándo se va a llegar a ello, ¿no? Pero Serenity es la fase igual igual más fuera del código, ¿no? De lo que es la técnica. Serenity hace más referencia a una fase de expansión en el uso de la blockchain de Ethereum. Básicamente es darla a conocer a los negocios, a los usuarios y conseguir eso, que a lo largo de todo el planeta se utilice. Hace referencia a eso. Pues nada, espero que os haya sido de utilidad. Escribo siempre no sé qué me está pasando hoy con el teclado. Espero que os sea de utilidad, que hayáis tenido un poco una visión más general de lo que ha consistido y lo que consiste la evolución de esta blockchain. Y bueno, pues a ver si instauran Constantinopla en un futuro bloque, que espero que sea a corto plazo, y eso parece que sea. Que todo vaya bien, porque evidentemente para todos aquellos que vemos el potencial de blockchain en muchos campos, estos cambios son muy importantes, porque la realidad es que a día de hoy Ethereum no es viable. Ethereum no es viable, ni otras muchísimas blockchains son viables, porque necesitamos abstracción, flexibilidad y escalabilidad. Poder hacer millones de transacciones por minuto, que las cosas sean fáciles, etc. Lo del anonimato a mí ya tanto no lo veo tan importante, pero lo de la prueba, utilizar Casper, la prueba el proof of stake, la prueba de participación, que las transacciones sean menos costosas, porque hoy en día hacer transacciones es costoso. Que podamos generar dApps que no suponan un quebradero de cabeza a los usuarios finales, etcétera. Eso es vital para que al final la blockchain funcione. Y yo creo que estamos en esa fase, en la implantación. Yo creo mucho en esta tecnología, ya esto es una opinión mía, creo muchísimo en esta tecnología, en general, en la blockchain y concretamente mucho en Ethereum, porque pienso que hemos vivido un poco como las crisis del .com del año 2000. Si en el año 2002, 2001, a los directivos, a cualquiera, seguramente en su día se hizo la pregunta, les hubiésemos preguntado si creían en el e-commerce, y la gran mayoría te habrían dicho que no. De hecho, la acción de Amazon bajó prácticamente a nada. Y hoy en día valen muchísimo. O sea, hoy si hubieses comprado en el año 2001 acciones de Amazon, 2002, hoy en día estarías forrado. Entonces yo creo que, digamos que cuando se producen estos cambios tan importantes tecnológicos, se dispara. Y esto es una evolución, esto lo hablaba con otra persona ayer, que realmente cuando se producen estas cosas tecnológicas,
se dispara de repente de forma exponencial, tremenda, el uso, pero un mal uso especulativo y demás, y como pasó con las .com, que se invertían montones de dinero en webs de mierda que no aportaban nada, mientras que otras sí, pero pagaron justos por pecadores. Pues yo creo que en blockchain ha pasado lo mismo. Y hemos llegado a un punto que fue en diciembre del año pasado en que ya, digamos, llegamos al crack y se cayó en picado. Y entonces estamos en esa fase, en los primeros años del año 2000, 2005, 2004, 2003, 2006, pues hoy estamos en esa fase en las cuales pues la tecnología ya se asegura, se hace más fiables, se hace más estructurada, etc. Y el ecosistema empresarial empieza a dar pequeños pasitos y a ver gradualmente las imposibles implantaciones. Y ese es el tema. Y yo creo que estamos ahí. Y esto pertenece a ese proceso. Yo calculo que en un año así, si todo marcha como va, veremos una explosión grande de lo que es las tecnologías blockchain, que ya está empezando a darse mucho. Pues nada, eso era mi última reflexión que quería daros a nivel particular y nada, saludaros, ya sabéis, compartir, dar a likes, todas estas cosas que se suelen decir, ¿no? Suscribirse. No lo digo por un afán de protagonismo, sino porque al final, pues bueno, esto te motiva, ¿no? Yo no estoy cobrando nada por esto y te motiva. Te motiva y me da a conocer, claro, y que eso da oportunidades profesionales. Por eso os digo siempre un poco eso, ¿no? Y nada, que paséis buen día y saludos a todos. Venga, nos vemos.